8:33 de la mañana y bueno, Pauta Análisis no puede llamarse Pauta Análisis si no tenemos análisis. Aquí ya con nosotros Carlos Minami, presidente de Chile 21, y Rodrigo Villa, director del área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo y director del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián. Un gustazo como cada jueves. ¿Cómo les va? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. días. Como que hay que partir un poquito por el tema internacional breve porque no nos hagamos los cancheros. La verdad es que somos un país muy chiquitito en comparación con lo que está pasando a nivel macro. Y esta tregua de Donald Trump de 90 días que le da como al mundo en esta guerra arancelaria, ¿nos da un respiro o debería preocuparnos el doble? Yo la verdad que creo que no nos da mucho respiro, porque me parece que el efecto principal para un país como Chile, de lo que está ocurriendo, no es exactamente el aumento directo de los aranceles. El caso del 10% respecto del cobre es un efecto, pero no es más significativo. Lo más importante es lo que ocurre con la economía internacional en su conjunto y las relaciones, en este caso, entre Estados Unidos y China. Se estima que si se mantiene esta guerra comercial, podría disminuir la mitad, podrían disminuir un 50% las transacciones entre China y Estados Unidos. ¿Eso qué es lo que significa? Que Estados Unidos entra en recesión, que China entra en recesión, y eso sí que a nosotros nos afecta de manera mucho más directa. Entonces, creo que hay que tomar en nota de que estamos en una situación de gran emergencia a nivel internacional. Ha pasado algo que en verdad era bien difícil de pensar que pudiera ocurrir, que en el principal país del mundo el gobierno estuviera en manos de alguien finalmente tan abusador, tan irresponsable y tan grosero. Y creo que para eso, bueno, los países tienen que protegerse. Creo que en Chile las cosas están haciendo dentro de lo que se puede razonablemente bien. Hay, creo que, bastante unidad nacional como para enfrentar esta situación, porque para poner una imagen, esto es como el COVID, desde el punto de vista del efecto, internacional. Escuché el año pasado, como es que como, podría es como el generar COVID, ese es como efecto. la crisis de Lehman Brothers del 2008, y para eso el país efectivamente tiene que unirse, tiene que tener una política de Estado para poder enfrentar una situación tan difícil como esta. Rodrigo Villa. Sí, yo estoy completamente de acuerdo que esto es una gran amenaza para el país. Si hay una amenaza en materia económica, entendamos que eso también repercute en la vida de la gente, en la economía de bolsillo de la gente. Es decir, no solo miremos lo macroeconómico. ¿Qué cosas me parecen buenas? Creo que el comité que formó el gobierno hace un par de meses, es un comité que está pensando, privado-público, pensando cómo adaptarse a estas nuevas realidades. Segundo, creo que el gobierno, al invitar hoy día a ex cancilleres, a ex ministros, a ex funcionarios o presidente del Banco Central, también es una señal clara, no solamente como señal, sino que también para ir planificando la posibilidad de entrar, ¿no es cierto?, en un mundo en recesión. Creo que es necesario que las campañas presidenciales también se adapten. Y me parece positivo lo que hizo Luis Matei el día lunes, cuando convoca a ex ministros, ex economistas, ¿no es cierto?, que están en el mundo del análisis, etcétera, para poder ver y ofrecerle esa colaboración al gobierno. Se puso a disposición. A disposición. Entonces, la pregunta es que si este camino que no es deseado sigue esta ruta, los candidatos presidenciales o candidatas presidenciales van a abordar dentro de su lógica presidencial una posición más responsable respecto a lo que se puede ofrecer como cambios a partir del próximo año, o no lo van a hacer. Y yo creo que ahí va a marcar una diferencia entre aquellos candidatos que tienen, o candidatas que tienen equipos que les permite mirar con perspectiva lo que podría suceder y planificar escenarios. O sea, esto llama a una mayor responsabilidad y no al festival de la oferta. El ofertón, ¿no es cierto? Sí. Entonces creo que aquí está entrando una variable exógena que en política no está planificada, pero que sí va a distinguir de aquellos que tienen ofertas más populistas, de aquellos que tienen ofertas más responsables, pensando en un país, ¿no es cierto?, que puede, si está creciendo poco, puede terminar creciendo en los próximos años mucho menos. Claro, le voy a dar la palabra a Carlos Minami, pero en el fondo esto da la impresión de que va a reconducir o va a determinar las campañas políticas, porque hasta el momento teníamos tema 1 de preocupación, seguridad, y tema 2, crecimiento económico, pero crecimiento económico. Y puede ser que el tema económico en general termine superando a la seguridad y que haya que adaptar los discursos, los relatos de los candidatos a esto. Yo solo para precisar, Connie, yo digo que el candidato responsable tiene que trabajar sobre la base de escenarios.
Si el escenario, ¿no es cierto?, planteado por el gobierno es un crecimiento del 4% hipotético para el próximo año, una situación como esta, lógicamente que debe afectar. Entonces, tanto el tema de seguridad como el tema de crecimiento, que tiene que estar asociado al bienestar de la población, tiene que replantearse. Ese es mi punto. Yo creo que ahí marca una diferencia entre quien está pensando en el país y quien no está pensando en el país. Yo comparto enteramente con Rodrigo ese punto. Creo que el tema internacional va a sobredeterminar el conjunto de las cosas, y particularmente la relación entre crecimiento económico y la situación internacional. Desde ese punto de vista, yo creo que en lo inmediato hay que ver cuáles son las medidas que se pueden adoptar para los efectos de que la economía pueda protegerse y sufra lo menos posible. Ahora, en el mediano plazo, aquí hay que ver cómo el mundo, cómo las distintas regiones del mundo convergen para los efectos de poder restablecer una cierta lógica, una cierta racionalidad, un sistema multilateral que funcione sobre la base de normas, sobre la base de principios. Y desde ese punto de vista yo quiero hacer creo que las cosas se han hecho bien en Chile, pero tengo una observación. A mí no me pareció bien, por ejemplo, lo que ocurrió el día de ayer. Se juntaron los países de América Latina. Sí. Todos sabemos que América Latina está en un momento muy, muy delicado, los niveles de integración, de concertación política son muy, muy bajos, pero con mayor razón para los efectos de hacer un gran esfuerzo para poder juntarnos, si no, no vamos a poder salir. Y de ese punto de vista creo que no fue bueno, ya que a propósito de la CELAC, que es la institución que agrupa a los 33 países de América Latina y el Caribe, donde asumió la presidencia Colombia, estaba por primera vez la presidenta de México. Una figura muy relevante en este minuto. El presidente de México no salía a ninguna parte de Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum está cambiando esa política. Fue también a esta reunión. Participó el presidente Lula. Entonces yo encuentro que faltó el presidente de Chile en esa reunión. Porque creo que tenemos que concertarnos, es parte de nuestra estrategia. No va a ser una solución, no cabe duda, pero no me vengan a decir a mí hoy día que hay que decir nuevamente adiós a América Latina. Tenemos que ver cómo América Latina también, junto con Europa, junto con Asia, junto con África, se protege para los efectos de que los efectos de una política tan irresponsable como la que se está siguiendo en Estados Unidos tengan las menores consecuencias posibles. Y último punto en eso, yo creo que es bien interesante lo que decía Rodrigo, porque el tema internacional va a ser un tema de gran debate en las campañas presidenciales, y aquí varios van a tener que dar buenas explicaciones de por qué les parecía tan bien que se eligiera a alguien como Trump presidente de Estados Unidos. ¿Pero quién dijo eso? Porque eso la semana pasada también lo dijiste, que van a tener que dar explicaciones ahora quienes apoyaron. Por de pronto Kaiser y Katz, absolutamente. Yo creo que, si no me equivoco, uno de ellos dos, o alguien cercano, estuvo incluso ahí en Mar-a-Lago en el momento de la celebración, si no me equivoco. Habría que mirar. Miro a Rodrigo Villa. Yo no tengo recuerdo. Que Carlos será el que traerá información detallada. Sí. Pero sí achica los espacios para las propuestas populistas. Sí, es un buen punto ese. Vamos a ver entonces. Y no solamente una cosa, por ejemplo, todo este tema del ajuste fiscal, también habrá que mirarlo, porque si uno dice, mire, esto es parecido al COVID, bueno, en el momento del COVID aquí hubo la aproximación, el enfoque fiscal era completamente distinto, había que hacer todo lo necesario para tratar de amortiguar el golpe. Entonces, todo queda, estas definiciones sobre ajuste fiscal, sobre responsabilidad fiscal, que yo creo que es muy importante mantenerlas, pero hay que verlas a la luz de lo que del escenario internacional. Sí. Otro tema, no es para achicarlo, pero para poner en perspectiva que sí, probablemente sea parte de la elección presidencial, no con todos los candidatos, pero sí con algunas candidatas, va a ser la política internacional. Y lo digo porque ayer Janet Jara, la nueva candidata presidencial del Partido Comunista, dio una entrevista a CNN con Mónica Rincón. Exacto. Tuve oportunidad de ver la entrevista. Ya. Y ella yo plantea, la leí en los diarios. Y ella plantea, ¿no es cierto?, que siempre evidentemente es la pregunta a cualquier candidato del Partido Comunista o a cualquier militante, y es la relación con Venezuela y es la relación con Cuba. Ella toma distancia de Venezuela, quizás a diferencia de Daniel Jadwe, pero no respecto a Cuba. Y respecto a Cuba plantea como que es un sistema democrático distinto. Defiende, por ejemplo, que exista un solo partido. Dice, hay otros países que se organizan así y hay que entender. Y en el fondo lo que dice ella es que muchas veces se ha sostenido esa teoría, que la situación de Cuba hoy día actual, de pobreza y de mala calidad de vida, es responsabilidad de las sanciones a las que han sido sometidas de Estados Unidos.
Perdón, Rodrigo Villa. Entonces a la ver, pregunta yo creo que primero es consecuente con lo que ha dicho su partido toda la vida. Me parece, a mí me llama también la atención que hable de un gobierno autoritario en Venezuela. Esto es más que un... Dijo más. Sí. Dijo, cuando le dijeron, bueno, autoritario, lo mismo que dictadura, sí es lo mismo que dictadura. Ah, ya, en esa parte no, Para- yo lo leí, ya, lo perfecto. dijo, eso. Porque yo con toda seguridad es dictadura. Ya, entonces lo dijo, saco mi comentario de Venezuela y me quedo con Cuba. A ver, un partido único, ¿no es cierto?, que desde que llegó al poder con la violencia, etcétera, la revolución, y que lleva 70 años, 60 y tantos años en el gobierno, donde el comité central que define quién es el candidato es el partido ratificado, entre comillas, por la ciudadanía, me parece que lejos no es una democracia. No hay división de los poderes, tenemos presos políticos hasta el día de hoy y tenemos exiliados ya. No sé qué porcentaje de los ciudadanos nacidos en la isla viven fuera del país. Entonces, mire, es el típico tema que al que no es comunista lo altera. A mí me produce... ¿Te altera? Me altera porque me produce Sí, una ¿por qué tanto? hipocresía, un doble estándar. Es decir, yo entiendo que la defensa de los derechos humanos y la democracia tiene que ser en todas partes y siempre. Y menos hoy día, ¿no es cierto?, que el nivel, ¿no es cierto?, como el mundo ha evolucionado, como el mundo castiga a aquellos que retroceden en el eje de la democracia, todavía existe un partido comunista que tiene peso político en Chile que defienda la dictadura comunista cubana. Entonces, realmente me perturba, ¿me entiendes? Porque no es una discusión del siglo XXI. Esto se acabó. No debe haber nadie que defienda las dictaduras en el mundo. Carlos Minami, que No, conoce ese mundo, porque finalmente no existe algo como casi romántico y Cierto. como una especie Yo de creo compromiso histórico con Cuba, Yo creo que yo impide creo que- criticarlo. Yo creo que hay mucho de eso. Ahora, objetivamente, las situaciones también son distintas, por mucho que se puedan parecer en varios aspectos, son distintas en el sentido que Venezuela era un país rico, con tremendos recursos petroleros y que es completamente incomprensible que terminen las condiciones en que está hoy día. El caso de Cuba es un caso, me parece a mí, distinto. En el mundo donde la izquierda efectivamente hay algo romántico ahí. ¿Sabe lo que pasa cuando uno ha sido amigo de alguien? También hay una relación de cierta lealtad que influye al momento de analizar las cosas. Yo vi la entrevista de Janet Jara, me pareció bien que fuera más clara respecto a lo de Venezuela. Creo que cuando ella dice, no, es que el sistema cubano es una democracia distinta, yo creo que ahí se equivoca. Es un sistema distinto, pero no una democracia. Ahora, yo creo que era muy difícil tener democracia a 200 millas de Estados Unidos bajo embargo. Es otro tema. Yo he tenido oportunidad de discutir también con los dirigentes cubanos para hacerles ver de que democracia en Cuba no ha habido y probablemente era muy difícil que lo hubiera por las condiciones particulares que ellos han tenido que enfrentar, porque no nos vengan a decir que ellos son una democracia distinta, de otra calidad. Creo que, francamente, no hay libertad de expresión, no hay libertad de reunión, no hay presos políticos, hay partido único, las elecciones no son las elecciones a las cuales nosotros estamos acostumbrados. Entonces, es un sistema distinto, yo creo que muy forzado por el embargo, pero que no es una democracia, a mí no me Ya, cae. Carlos, pero justificar por el embargo el estado actual de la situación de Cuba me parece que es un irrealismo total. Pero déjame terminar, Carlos. Bueno, parece que la cuestión no es justificarlo, es explicarlo. Incluso explicarlo. Porque no es el único país que está a 200 millas de Estados Unidos y no tenemos todos los países del Caribe ni de América Central como democracias fallidas. Hay democracias que le ha costado despegar, que han tenido golpes de Estado, que han tenido retrocesos, pero hoy día van en un proceso de crecimiento institucional relevante. Entonces, creo que yo sí reconozco que alguien, y valido, y estaría de acuerdo que alguien diga, yo soy amigo, fui amigo, reconozco una amistad en Fidel Castro. Pero de ahí a extrapolar esa relación personal y justificar una dictadura me parece que es, mira, siglo XXI es de loco, es de loco. Entonces, ellos cargan con esa cruz, ¿ya? Y esa cruz tendrán que, va a estar presente en toda la campaña de ella y van a tener que explicarla. Porque la gente no entiende las contradicciones y eso es lo que le molesta a la gente. Sí. Son 8:47 y solo para cerrar... Claro, lo que pasa, Rodrigo, que en materia de contradicciones y en materia de trayectoria ahí tenemos mucho que discutir. Sí, está bien, pero que discutir. Si yo te digo ahí tu candidata a Evelyn Matei, la trayectoria de Evelyn Matei desde el punto de vista de la democracia tampoco es impecable, ni mucho menos. Pero ni mucho menos. ¿En qué cosa? No, pero yo me acuerdo de ella. Pero te pido que lo especifique. Lo explicito. Yo compartí con ella en el Senado de la República cuando el general Pinochet estaba detenido en Londres y
los improperios, los exabruptos de la senadora Matei eran increíbles. Pero Carlos, una cosa, a ver. Cuando nos decían, cuando nos dicen la franja del sí, que había que votar por Pinochet porque iba a ser una buena manera de reconstruir la democracia Carlos, en Chile. Mira, hay una cosa. Primero te pasas de hacer una afirmación respecto a Evelyn Matei, después te trasladas a una franja que es colectiva y hecho por la misma dictadura. Entonces, primero, si tú quieres discutir el tema, discutámoslo seriamente. Segundo, yo no he escuchado ni sé esta frase que tú haces mención de la ex senadora o diputada en la época que Pinochet estaba en Londres. No las conozco. Pero si fuera cierto, y lo quiero subrayar nuevamente, si fuera cierto, eso sucedió hace 30 años atrás. Ayer escuchamos a la señora Jara defendiendo la democracia cubana. Entonces, Carlos, esto también tiene un momento histórico. Yo entiendo que la izquierda le haya pedido a la derecha clarificar su relación y su posición frente al gobierno de Pinochet. Y lo hizo la derecha en reiteradas oportunidades. Respecto a aprobar legislación pertinente respecto a la defensa de los derechos humanos, y ahí la discusión se agotó 20, 30 años atrás. Ayer, la declaración de la candidata Jara es la defensa de la dictadura en Cuba. Entonces hay una diferencia relevante. Entonces, esa evolución es la que no ha tenido el Partido Comunista, y no lo han tenido los diputados comunistas, no lo han tenido los ministros comunistas, y no lo tiene la candidata presidencial. Una cosa, yo traje a colación lo de Luis Matei porque cuando estábamos discutiendo sobre Cuba, discutíamos también sobre el tema de trayectoria, que es lo que ha pasado con 30 años atrás. Con un proceso histórico. Lo de Cuba tiene más tiempo atrás, viene de antes. 58. Ahora, yo tengo que decirte una cosa, de la cual yo en muchos puntos tenemos mucha concordancia nosotros en la mirada respecto de algunos de los problemas que están planteados en el país, pero tenemos aquí un punto muy fuerte de diferencia. Yo creo que la derecha en Chile, y eso quedó demostrado a propósito de la conmemoración de los 50 años, no tiene una autocrítica profunda respecto a su comportamiento durante 17 años de dictadura. Yo me quedé con la sensación de que una parte de la derecha, puesta en las mismas circunstancias del 73, volverían a actuar más o menos de la misma manera. Me gusta que hayas terminado diciendo una parte de la derecha. Pero la primera afirmación tuya fue con nombre y apellido, por eso es mi respuesta fuerte y categórica. Nos quedan unos pocos minutos. ¿Van a haber primaria en la oposición, aunque sea con dos candidatos, que es lo que se está conversando? Matei, Carter, ¿eso es una posibilidad, Rodrigo Villa? Yo realmente no lo sé. Pero ¿te gusta la idea? ¿Te parece yo creo que el sentido de la primaria es lo que ha logrado el oficialismo, una primaria amplia y competitiva, que es por lo que se ha jugado todo este tiempo Evelyn Matei. Mala noticia, el primero que tiró ¿no es cierto? Desechó el tema fue Kast, no sé, hace un año atrás, cuando empezó a subir Kaiser en las encuestas, pasando a Kast, que esto es noviembre y diciembre, Kaiser está en segundo lugar, también lo desecha. Entonces, y hoy día se presenta el tema del impedimento de Jimena Rincón, que es un imponderable que nadie lo pensaba como un tema central. Entonces, esto para explicarlo, porque su partido no está constituido nacionalmente. Hay una norma que dice que puede inscribirse como partido en la primaria, pero no puede llevar candidato militante. Es una cosa muy sui generis. Podría llevar un candidato independiente, claro, pero no militante. Pero una primaria, no sé Matei Carter, ¿tiene algún sentido más allá de decir también tenemos primaria? Porque puede terminar quizás afectando. No, yo más que afectar, yo creo que pierde el sentido competitivo. Entonces yo creía en las primarias firmemente, creo que lo he dicho varias veces acá, pero cuando era amplia, hoy día se va estrechando esa opción. Y en definitiva es lo que tendría que evaluar los partidos políticos, que es responsabilidad de ellos. Carlos Minami. Yo creo que eso además le abre a la centroizquierda una oportunidad de tomar protagonismo, de mostrar que es capaz de tener un elenco amplio de candidatos y candidatas que, más allá de sus diferencias, están en disposición de competir para que uno de ellos, el que finalmente la ciudadanía elija, sea el que lo represente en la elección presidencial. Creo que además eso puede ser la oportunidad de un gran debate nacional que va a ser particularmente necesario en las condiciones en que está hoy día el mundo. En el podcast acá en Radio Pauta entrevisté a Genaro Arriagada. Ustedes lo conocen bien, es un hombre de mucha experiencia política, ha sido embajador, es diplomático, tiene mucho. Y él decía que le llama la atención estas luchas intestinas. Entonces dice, acá hay gente que cree que porque la derecha se está sacando los ojos, entonces los de la centroizquierda dicen, bueno, nosotros también nos sacamos los ojos. Me dice, ¿y qué sentido tiene unas primarias donde sinceramente
no van a haber candidatos que realmente puedan llegar a la presidencia de la República. A él le parece que Se todo refiere con el oficialismo. a la izquierda y la centroizquierda le parece que efectivamente es un festival casi como irresponsable. Un poco así lo en eso plantea Genaro. no comparto el punto de vista de Genaro. Creo que la centroizquierda, con todas sus dificultades, que no son pocas, está en condiciones de protagonizar una elección primaria con gente distinta, con Jan de Jara, con Gonzalo Vinter, Todos saliendo del gobierno. Con un conjunto de personas que creo que pueden animar un debate que puede ser de interés para el país y que puede, yo creo, hacer palidecer la candidatura de Belín Matei y las otras candidaturas. Ya, hablando de palidecer, y el Partido Socialista tiene que sacar su propia candidata. Tiene que resolver el día sábado próximo. Pero ¿qué es lo que crees que debiera hacer? Porque si saca su propia candidata, como se ha dicho, van a palidecer la candidatura de Carolina Toa, ¿no? Yo volví hace pocos meses al Partido Socialista y quiero ser... Tienes que ser ordenado. Efectivamente, voy a ser un militante disciplinado. Yo lo que les diría es que las cosas han andado bien en Chile cuando el socialismo democrático ha sido capaz de actuar en conjunto. Es lo que hizo posible el triunfo de Ricardo Lagos en la elección presidencial, donde el Partido por la Democracia y el Partido Socialista sostuvieron sus campañas, y fue también lo que ocurrió en el caso de la presidencia de Michelle Bachelet. O sea, de los contrarios de que saquemos las buenas conclusiones de esa experiencia. Ya, el punto final lo pone Rodrigo Villa, que ya cerramos. Yo creo que Genaro tiene razón, pero esto se va a exacerbar si el Partido Socialista lleva candidato, porque hasta el momento son nítidos los tres liderazgos. Uno frente amplista, otro comunista y otro socialista. Si hay dos socialistas o del mundo al socialismo, se complica. Dicho eso, creo que ellos están peleando legítimamente un espacio que va a potenciar al que gane. Pero ese espacio no es el espacio del centro, ni la derecha, ni la centro derecha. Yo creo que no afecta lo que pasa en un lado de la moneda respecto a lo que pasa en el otro. Todo por verse todavía, estamos recién en las preliminares. Muchas gracias, Carlos Minami y Rodrigo Villa, por este buen análisis de jueves. Puede ser que la próxima semana tengamos nuevos candidatos. O una candidata Una más. candidata más. Pues, vamos a ver. 8:55 de la mañana, vamos a